dicha, entre paréntesis 1925, cierra paréntesis, se sostiene como obra germinal. En 1925, cuando el escultor chiquinquireño Rómulo Rosso, entre paréntesis 1899 hasta 1964, cierra paréntesis, tallaba la profusa ornamentación que se extiende sobre la superficie brillante de esta deidad polimorfa, no debió imaginar, o acaso pensó brevemente, el lugar que ésta ocuparía en la historia de la plástica colombiana. A pesar de sus detractores que le han calificado como pequeña, insignificante y hasta fea, la Bachué de Rosso continúa brindando su original potencial estética, configurando no solo en la trayectoria personal del artista, sino en la propia historia del arte colombiano y latinoamericano, un referente muy valioso para los relatos del arte de vanguardia, un principio posible. La Bachué de Rosso es monumental no por su tamaño, ya que en su versión en granito mide apenas 1,60 metros de altura, sino por el armónico movimiento que Rosso consiguió impregnar a la piedra, en su intención de conjugar en una sola pieza la totalidad de la armonía leyenda muisca. Como lo describe el historiador y crítico del arte Álvaro Medina, quien ha sido el principal estudioso de la obra de este artista, en la escultura Rosso representó a Bachué y su consorte en dos momentos cruciales, separados entre sí por el lapso de los numerosos años que lo tomó a la pareja cumplir la misión de poblar la tierra. El primer momento está plasmado de la cintura hacia arriba y nos muestra a los dos personajes al salir de las aguas por primera vez, cuando el varón es la música. Escultura de Rómulo Rosso, 1924. Me leíste mal, me leíste todo el párrafo. Perdón. Dale. En Colombia, las primeras expresiones de este movimiento internacional se asocian al bachuismo, término bajo el cual se reúne un conjunto de artistas y literarios preocupados explícitamente por la concreción de un arte desligado de la tutela del canon europeo. Por supuesto, en pleno fulgor de los modernos nacionalismos, se trataba de un ejercicio de invención en los vericuetos de la identidad cultural de la nación. La escultora Ena Rodríguez Parra, entre paréntesis 1915 hasta 1997, cierra paréntesis, y los escritores Darío Achuri Valenzuela, entre paréntesis 1906, cierra 1999, cierra. Rafael Azula Barrera, entre paréntesis 1912 hasta 1998, cierra paréntesis. Darío Samper, entre paréntesis 1909 hasta 1984, cierra paréntesis. Tulio González, entre 1906 hasta 1968, cierra paréntesis. Y Juan P. Varela, así lo manifestaron cuando en 1930 publicaron Cuaderno del Bachué en las lecturas dominicales del diario El Tiempo, una especie de manifiesto vanguardista que, imbuido de un tono casi religioso o místico, plantea las principales cuestiones para emprender la síntesis de una cultura propia. El europeísmo prácticamente ha fracasado, solo nos queda en una orientación hacia nosotros mismos, hacia la tierra, un único remedio, ser nosotros. Ahora sí la imagen. Carolina Cárdenas Núñez. Óleo de Francisco Antonio Cano Cardona. Año 1930. Colección Museo Nacional de Colombia. Rec 3805. De hecho, a la vez que la vertiente americanista cobraba fuerza, artistas como Sergio Trujillo Magnenat, entre paréntesis 1911 hasta 1999, cierra paréntesis, y Carolina Cárdenas, entre paréntesis 1903 hasta 1936, cierra paréntesis, exploraban otras vetas
modernistas a partir de su interés por fusionar el arte y la vida cotidiana en la producción pictórica, fotográfica, escultórica y también de objetos utilitarios marcados por un estilo refinado en el cual resulta legible la impronta del Art Deco, de manera que a menudo lograron fusionar las tareas del arte y las del diseño. Sin título, dibujo de Carolina Cárdenas Núñez, año 1932, colección Museo Nacional de Colombia, Rep 7635. Sin título, dibujo de Carolina Cárdenas Núñez, 1932, colección Museo Nacional de Colombia, Rep 7634. Con el paulatino crecimiento de un sentimiento nacionalista avivado por el conflicto bélico colombiano-peruano, inició su carrera la figura del pueblo colombiano como una fuente de fuerza transformadora de los vicios de las clases dirigentes. Por supuesto que esta fuerza debería estar bien orientada bajo la tutela de los nuevos gobiernos de la República Liberal, de manera que el paternalismo campante durante la hegemonía conservadora no se modificó sustancialmente. En este contexto, la concepción de una Colombia mestiza se fortalecía en franca contradicción con la personificación e idealización de España, entre paréntesis Europa, cierra paréntesis, como madre patria, la cual se cultivó en las labores del siglo XX, en consonancia con el neocostumbrismo hegemónico, la españolería. Al arte le correspondía la tarea de representar al pueblo, destacando su carácter y sus virtudes particulares. Casi todos los gobiernos de la República Liberal consiguieron generar una política más abierta en términos culturales, modificando la desbalanceada relación entre modernización y modernismo que predominó durante la hegemonía conservadora. En este ambiente un poco más propenso al cambio, los artistas plásticos fueron más asertivos en sus acercamientos al arte de la vanguardia, modificando sustancialmente las formas de representación en un movimiento cada vez más alejado del academicismo que predominaba hasta entonces. Paisaje del Amazonas, óleo de Ignacio Gómez Jaramillo, C.A. 1934, colección Museo de Antioquia, Rep 1253. Título: Hacia un arte público. No obstante, en términos generales, la configuración de una corriente artística americanista no implicó el abandono de los géneros pictóricos y escultóricos que se cultivaban hasta entonces, sino su transgresión a través de la inclusión de nuevas soluciones estilísticas y de fuertes giros en el tratamiento de los temas y contenidos de las obras. Uno de los ejemplos más contundentes de esta transformación se halla en la pintura histórica, en la cual se abandonó el historicismo y academicismo de la generación del centenario para darle cabida a una visión crítica de la historia, capaz de acompañar los movimientos sociales emergentes, imbuida sin dudas de un espíritu vindicativo de los aportes del liberalismo a la sociedad colombiana. La expresión más contundente de este fenómeno la constituyen las obras del muralismo colombiano. El muralismo surgió en Colombia en el seno del americanismo, respondiendo a las inquietudes de las grandes reformas políticas lideradas por grandes ideólogos de la República Liberal que tuvieron su mayor expresión en el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo, entre paréntesis 1886 a 1959, cierra paréntesis, y obedeciendo también a la gran agitación que los movimientos políticos internacionales revolucionarios le imprimieron a la vida cultural años antes de la explosión de la Segunda Guerra Mundial, aunque evidentemente el referente de primer orden en materia de la pintura mural durante la primera mitad del siglo XX fue el muralismo mexicano. En 1936, Ignacio Gómez Jaramillo, entre paréntesis 1910 hasta 1970, cierra paréntesis, viajó a México comisionado por el escritor Jorge Salamé, entre paréntesis 1905 hasta 1969, cierra paréntesis, quien para entonces era ministro de Educación, con el objetivo de estudiar los avances de la política cultural mexicana representada en lo referente a las artes plásticas en el auge del muralismo. Este encarnaba el potencial de una reforma del campo cultural ingeniada desde el seno de la Revolución Mexicana, la cual resultaba de gran interés
para los sectores del liberalismo en el gobierno colombiano. Diálogo, óleo de Ignacio Gómez Jaramillo, 1937, colección Museo de Antioquia, Rec 1257. En México, Gómez Jaramillo estrechó lazos especialmente con el artista David Alfaro Siqueiros, amistad de la cual quedaron diversos documentos visuales y textuales. Como consecuencia de su exitosa vinculación a la escena artística mexicana, Gómez Jaramillo participó con una selección de pintores de la Liga de Escritores y de Artistas Revolucionarios, entre paréntesis LEAR, cierra paréntesis, detrás de cuya formación estaba el propio Siqueiros en la concepción y ejecución del conjunto de murales para el moderno edificio de la Escuela Centro Escolar Revolución. Al regresar a Colombia, a través de la prensa, de su labor docente en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional y por supuesto de su propia obra, Gómez Jaramillo se convirtió en uno de los más comprometidos prometedores de la pintura mural. La liberación de los esclavos, pintura mural de Ignacio Gómez Jaramillo, Congreso de la República de Colombia, Bogotá. Pedronel Gómez, entre paréntesis 1899 hasta 1984, cierra paréntesis, sin embargo había iniciado su obra mural unos años antes y fue siempre enfático al negar su vínculo con el Renacimiento mexicano. Su atracción por la pintura mural nació en relación con el arte mural del Renacimiento italiano. Él había realizado un viaje de estudios a Holanda, Francia e Italia, del cual regresó en 1930. Pocos años después de su retorno, en 1934, realizó su primera obra mural pública en el Palacio Municipal de la ciudad de Medellín, conjunto pictórico que aún hoy se conserva y que le convirtió en una de las figuras fundacionales del muralismo en Colombia, además de ser el pintor con una obra mural más profusa. La República, entre paréntesis 1934, cierra paréntesis, uno de los murales del Conjuro que Gómez realizó allí es una obra emblemática del muralismo colombiano. En ella, Pedronel Gómez realiza una síntesis mordaz de la historia de Colombia a partir de la independencia hasta finales de los años 20. Aquel que se detenga a observar el despliegue de personajes representados en la imagen encontrará la denuncia abierta de lo que bien podría denominarse una tradición de traición a los ideales que motivaron a los procederes de la independencia en su lucha por la formación de una moderna república. Desde la pérdida de Panamá y de gran parte de territorios amazónicos hasta la masacre de las bananeras, Pedronel Gómez denuncia las paradojas trágicas de una modernización imperfecta ligada a la violencia y a otros procesos de dominación. Por el sentido abiertamente crítico e impugnador que ostenta, la República surgió como un trabajo único en su género, inaugurando una aproximación plenamente moderna a la historia de Colombia, desde el punto de vista intelectual y artístico. Autorretrato, óleo de Pedronel Gómez, 1941. Museo de Antioquia, Rec 1504. Pareja y Flores, óleo de Pedronel Gómez, siglo XX, colección Museo de Antioquia, Rec 1468. Este tipo de abordaje, que también era propio del Renacimiento mexicano, caracterizó de ahí en adelante el muralismo colombiano. En 1938 el ministro de Gobierno Alberto Lleras Camargo, entre paréntesis 1906 hasta 1990, cierra paréntesis, comisionó a Gómez Jaramillo la elaboración de 2 murales para el Capitolio Nacional. Así surgieron de dos de sus obras más influyentes y polémicas, La liberación de los esclavos, entre paréntesis 1938, cierra paréntesis, y La resurrección y la insurrección de los comuneros, entre paréntesis 1938, cierra paréntesis. Ante la oportunidad de inscribir su obra en una edificación tan emblemática de la República, Gómez Jaramillo seleccionó 2 temas históricos distantes entre sí en su dimensión temporal, pero cercanos en su horizonte de interpretación, dado en que en ambos casos se representan las luchas las luchas emancipatorias de algún sector popular.
En este conjunto mural, Gómez Jaramillo rompe el continuo espacio temporal propio de la pintura académica para resaltar la idea del proceso de liberación, sobreponiendo en el mismo espacio los momentos de sumisión, sublevación, represión y emancipación de los sectores del pueblo representados. La determinación de los gobiernos de la República Liberal de apoyar al movimiento muralista se concretó tardíamente. Aparte de las enconadas polémicas que desató el trabajo de Gómez Jaramillo en el momento de su realización, pocos años después, en el periodo de la Restauración Conservadora, los murales fueron cubiertos por orden de Laureano Gómez, entre paréntesis 1899 hasta 1965, cierra paréntesis. Durante los preparativos para la novena conferencia panamericana que se iba a realizar en los primeros meses de 1948. A través de esta acción censora, el muralismo público colombiano recibía un golpe contundente cuando apenas comenzaba su crecimiento. No obstante, el clima adverso a la experimentación artística que caracterizó al periodo de la Restauración Conservadora, el movimiento de los muralistas continuó aglutinándose, ahora en el entorno antifascismo, dado que este había cobrado una gran resonancia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. La corta visita del artista mexicano David Alfaro Siqueiros a Bogotá en 1943 en el contexto de la gira contra el fascismo por América Latina se convirtió en un importante pivote para dos muralistas. Para esa fecha ellos se encontraban comprometidos con el movimiento antifascista colombiano, pero el discurso que Siqueiros fue un aliciente importante para fusionar su actividad política con la artística. Durante su previa estadía en Chile, Siqueiros dirigió la relación del ciclo de murales de la Escuela México en Chillán. El joven pintor colombiano Alipio Jaramillo, entre paréntesis 1913 hasta 1999, cierra paréntesis, formó parte del equipo de trabajo que ejecutó la obra. A partir de entonces se sumó como una de las figuras más importantes del movimiento muralista colombiano y poco se conserva, no obstante, de su obra mural. El ciclo de murales que realizó en la Ciudad Universitaria de la Ciudad Nacional de Colombia fue objeto de censura como tantas obras realizadas por los muralistas. En este contexto, un grupo nutrido de artistas plásticos y escritores cultivaron su condición de intelectuales en su preocupación por incidirle en la opinión pública. Surgió en este contexto en 1944 la revista Espiral, impulsada por el escritor español Clemente Airo, entre paréntesis 1918 hasta 1975, cierra paréntesis. En sus primeros números, que salieron a la luz de la dirección de Luis Vidales, entre paréntesis 1900 hasta 1990, cierra paréntesis, Espiral vehiculó los intereses y opinión de un conjunto significativo de artistas comprometidos con el desarrollo del arte moderno en Colombia, entre quienes se contaba para el momento de su fundación varios representantes relevantes del muralismo. Luis B. Ramos, entre paréntesis 1899 hasta 1955, Luis Alberto Acuña, entre paréntesis 1904 hasta 1993, cierra paréntesis, Ignacio Gómez Jaramillo, entre paréntesis 1910 hasta 1970, cierra, y Marcos Pina, entre paréntesis 1912 hasta 1983, cierra paréntesis. Espiral fue el principal órgano de comunicación de los artistas y escritores en el periodo de la Restauración Conservadora, cumpliendo la función de preservar la integridad intelectual de sus colaboradores y convirtiéndose en el antecedente más importante de las revistas especializadas que surgieron durante la segunda mitad de los años 50. Mujer con piel, óleo de Eladio Vélez, 1927. Colección Museo de Antioquia, Rec 268. Aunque resulte paradójico, fue precisamente durante la Restauración Conservadora que estos artistas dieron un impulso sin precedentes a la idea de consolidar un arte público. Su visión del arte moderno, imbuida de una ideología revolucionaria de talante socialista y democratizante, quedó íntimamente ligada al arte público, arraigado en la arquitectura en los espacios públicos de la ciudad como una garantía de transformación del carácter elitario de la pintura de Caballete y de otros medios artísticos ligados al coleccionismo privado. En 1953, Ignacio Gómez Jaramillo,
Jorge Elías Triana, entre paréntesis, 1921 hasta 1999, cierra paréntesis, y Marcos Pina abrieron una sala de arte con el fin de promover el contacto público con el arte moderno, la conciencia gremial de los artistas mediante la constitución de asociaciones o grupos y el fomento de la integración plástica. En sus palabras, nuestra intención es precisamente la de iniciar el movimiento de la pintura pública, llevarle al pueblo en lugares de fácil acceso, edificios públicos, mercados, escuelas, centros de asistencia social, etc., la pintura colombiana y la escultura igualmente. La integración plástica fue un horizonte de experimentación que evolucionó de los principios ideológicos del muralismo, especialmente con el impulso de Siqueiros y de las constelaciones de artistas asociados a él. Esta consistía en la búsqueda de propuestas urbanistas integradoras de la arquitectura y las artes plásticas. Con respecto a la relación entre arquitectura y el arte en Colombia, los pintores afirmaban que la arquitectura sí ha progresado en su aspecto estructural y algunas veces también, y en casos aislados y extraordinarios, estéticamente. Pero ha perdido, como lo dijimos, sus complementos, la pintura y la escultura que formaban el indisoluble y prodigioso triángulo plástico. Los arquitectos actuales desconfían de la modernidad de nuestros pintores o escultores y revisten sus construcciones con decoración menor, mármoles veteados, incrustaciones doradas, espejos y abalorios de tan mal gusto como inactuales. Es difícil establecer los logros del grupo de la Sala de Arte en su promoción de la integración plástica debido al descuido profundo del patrimonio artístico en Colombia, que ha permitido la destrucción de muchas obras de arte instaladas en la ciudad, por una parte, y por otra, por la complejidad de la vida política del país durante el periodo en cuestión y su nefasta incidencia en el mundo del arte. No obstante, las obras y documentos sobrevivientes dejan ver la riqueza del movimiento emprendido por estos artistas y su profunda incidencia en el acontecer artístico de esos años. Bocetos para los vitrales de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, obra de Marcos Pina, colección de la Fundación Marcos Pina, Pro Arte, México. Bocetos para los vitrales de la iglesia de Nuestra Señora de la Fátima, de Marcos Pina, colección de la Fundación Marcos Pina, México. ¿Es la misma? Bocetos para los vitrales de la iglesia de Nuestra Señora de Fátima, obra de Marcos Pina, colección de la Fundación Marcos Pina, Pro Arte, México. La capilla de Nuestra Señora de Fátima, entre paréntesis, hoy conocida como María Reina, cierra paréntesis, construida en 1954, es la obra emblemática del movimiento por la integración plástica en Colombia, diseñada por el joven arquitecto Juvenal Moya Cadena, entre paréntesis 1919, en pregunta, hasta no se sabe cuál año, pregunta, cierra paréntesis. La de Fátima fue, como la llamara el escritor Antonio Montaña, entre paréntesis 1932 hasta 2013, cierra paréntesis, una realización de lo imposible. La primera iglesia construida bajo los principios de una arquitectura religiosa moderna en el país. El concepto artístico de la iglesia fue concebido y elaborado por Marcos Pina, quien realizó los murales exteriores de azulejo industrial, el mural interior y los 22 vitriales que pintan con luz la nave central y el vitral. Por el escultor Hugo Martínez, entre paréntesis 1923, cierra paréntesis, que se hizo cargo de la estilizada efigie de la Virgen que adorna el arco del campanario, por Julio Abril, quien realizó las esculturas ubicadas en los altares laterales, y Comer Medina, entre paréntesis, signos de pregunta, cierra paréntesis, que ejecutó el viacrucis de las naves laterales. El tono dominante del conjunto plástico lo marca la tendencia abstraccionista a través de la cual estos artistas interpretaron el misticismo implicado en el arte religioso. Desde los años 30 hasta los 60, el muralismo se desarrolló a contrapelo de la cultura hegemónica,
cargada de los lastres de toda sociedad colonizada, resistente a la modernidad, vuelta de espaldas al ejercicio artístico e intelectual libre y afectada profundamente por los procesos de violencia que marcaron la historia del país. A pesar de no contar con el decidido mecenazgo de un Estado orientado por una política cultural pública y moderna, los muralistas concretaron una obra fuerte en cuanto a la dimensión estética, a la vez que activa y crítica en cuanto a la política. Una obra que a través de la cual contribuyeron a la construcción de interpretaciones nuevas de la nación colombiana y de su historia e instauraron las prácticas del arte moderno en nuestro medio, fungiendo como artistas plenamente intelectuales.